Bueno, uno de los puntos que quizás es más necesario señalar en estos casos, como lo nuclear en Japón, es que el periodismo y la ciencia no están tan desligados de sí. Ambos buscan la verdad finalmente. Con métodos distintos, por supuesto. El periodismo es como una especie de colección de voces. Mientras más voces tengas, más idea puede darse a la sociedad de cuál es la verdad, hacia dónde apunta la verdad, pero a través de esa precisamente colección de voces que tengan más o menos cierta autoridad, desde sondeos, por ejemplo en la calle, hasta preguntarle a un político, a un experto, etc. Y no es el periodista el que está diciendo la verdad, está construyendo la verdad. En el caso de la ciencia es distinto. Una persona solita podría decir, ¿sabes qué? Esta es la verdad, ¿no? Esta es la verdad acerca de un fenómeno o acerca de una parte de un fenómeno. Y los demás en conjunto criticándolo, toda la comunidad de científicos criticándolo, llegarán a una idea de la verdad. Hablar ahora de los que son los productos de la ciencia, como es la energía nuclear, requiere verlo desde un punto de vista crítico, no crítico de hablar por hablar, sino de ser razonable con lo que se dice. Es decir, utilizar el método de la ciencia o los métodos de la ciencia que tiene la ciencia, de ser crítico, preciso, etc., para llevar a esos temas, ¿no? Uno fácilmente podría hablar de la energía nuclear desde un punto de vista hollywoodense, que es lo que más parece que se está llevando a cabo en esta cobertura nuclear que hemos visto en los últimos días a raíz del terremoto en Japón. Por ejemplo, lo que yo creo es que lo que está ocurriendo ahorita en las 55 plantas nucleares, en todo el complejo nuclear en Japón, debe ser motivo de alegría. Debe ser motivo de alegría de la humanidad sobre la tecnología. No solamente en los términos nucleares, sino en términos arquitectónicos, de ingeniería civil, de alarmas ante emergencias de este tipo. Finalmente estamos viendo un terremoto que ha sido muchas veces superior a otros, por ejemplo el de Haití. El de Haití fue 7.0 me parece, y vean finalmente lo que ocurrió. El país quedó realmente devastado, sin gobierno, sin economía, bueno, que finalmente eran muy frágiles al inicio, pero quedó deshecho completamente. En cambio, Japón, ¿qué es lo que pasa? Un terremoto que es el más grande de la historia, que rompió todos los récords de la historia de Japón desde que es país o desde que podemos nosotros empezar a contar la magnitud de los terremotos. Es el terremoto más grande que ha habido y Japón sigue en pie. No solamente eso, estamos viendo que de las 55 plantas nucleares en Japón, una tiene problemas mayores y otra tiene problemas más o menos menores, podemos considerarlo. El resto de la población de plantas nucleares que hay en Japón, que son varios reactores, que son, luego explicar lo que es un reactor, son varios reactores que hay en cada planta, están prácticamente intactos ante una contingencia realmente enorme. Eso debería, creo yo, debería de llenarnos de buenas expectativas para lo que es una tecnología bien aplicada en el mundo que aspira a ser desarrollado. En cambio, lo que está sucediendo es que pues los periodistas parece que están dibujando un escenario apocalíptico. ¿Por qué por qué esa necesidad de llegar a ese tipo de escenarios? ¿Qué es lo que tienen los periodistas que los lleva a plantear estas versiones? ¿Qué tienen esos editores que deciden que tal o cual información está ocurriendo en Japón? Hay, en efecto, una emergencia razonablemente de considerarse, fuerte, podría decirse, en torno a una planta, una central nuclear llamada Fukushima, que consta de varios reactores. Un reactor finalmente es aquel generador de electricidad. ¿Basado en qué? Basado en material, el combustible se encuentra dentro de una olla, una especie de olla de presión, no afuera, sino adentro, se encuentra el combustible y emite calor. El calor tiene que ser contenido como pasando el agua encima, ¿no? Pasas agua encima, el agua se evapora, el vapor mueve una turbina, la turbina se va termina generando electricidad y la electricidad se va a nuestras casas, ¿no? La planta de Fukushima entonces pierde esa capacidad de enfriamiento, ¿va? Finalmente la circulación del agua y el calor se empieza a exceder. Es como que la olla se nos empieza a quemar, se nos empieza a derretir. Ese es el gran problema. ¿Tú qué haces para que una olla no se te derrita? Pues o le apagas a la lumbre, ¿no? O le echas agua. ¿Estás de acuerdo? Bueno, en este caso no se le puede apagar a la lumbre. ¿Por qué? Porque es una reacción química que toma mucho tiempo, esa reacción química,
para terminarse, ¿no? Lo que ocurre en la planta nuclear, en este caso, es una fracción muy pequeña de lo que está ocurriendo en el país. Los medios se han encimado para, digamos, darle una cobertura mayor a lo que está ocurriendo en Fukushima que lo que está ocurriendo en el país. Probablemente quién sabe si mayor o la mitad. Bueno, es una cuestión ahí de que usted se aproxime y vea las noticias. Tanto en el país hablamos de miles de desaparecidos, casi 10,000 desaparecidos, están apareciendo muertos en las playas, tenemos el tsunami de 2008 en toda la zona del sudeste asiático, y nadie en ese momento dice, ¿sabes qué? Ya no hay que vivir cerca de la playa, ya no hay que vivir nadie en el mundo cerca de la playa, porque nos puede llegar un tsunami y nos tenemos que retirar. Nadie se presta a condenarlo. Pero ¿qué es lo que está pasando en Fukushima? Porque en Fukushima, que es una de las 55 plantas que hay en Japón, hubo un terremoto y luego vino un tsunami que descompuso los sistemas de enfriamiento, que no fue la tecnología en sí, no fue la tecnología nuclear, sino fue un sistema de enfriamiento que falló. Fueron 2 consecutivos que fallaron. Ya todo el mundo se está prestando a decir, ¿sabes qué? Bye con la energía nuclear. Vas a tener protestas en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, etcétera, para decirse en Suiza, ¿sabes qué? La energía nuclear es muy peligrosa, pero entonces nadie dice que es peligroso vivir cerca de las playas o de los ríos, y que es muy peligroso, ¿no? No digamos cuántos seres humanos, cuántas formas de vida han perecido, plantas, bacterias, etcétera. ¿Cuántas formas de vida han perecido a raíz de accidentes nucleares? ¿Y cuántas formas de vida han perecido a raíz de, por ejemplo, estoy citando un ejemplo que puede ser hasta ridículo, de vivir en la costa? Es enorme la diferencia, ¿no? En este caso, hablando de Chernobyl, finalmente nadie está comparando Chernobyl con Fukushima, eso es cierto. Sin embargo, pero lo que se está haciendo es que a veces ilustrar las notas con bombas nucleares, ¿no? Por todos lados, ¿no? Pone una bomba nuclear, otra, y viene Fukushima explotando una parte de toda la planta, ¿no? Hace una explosión pequeña de hidrógeno. Y se empiezan a mezclar términos que ni siquiera entiende la gente. Ese es un problema muy grande. O sea, se dice que explota reactor nuclear cuando no explota el reactor nuclear como tal. Explota una parte del reactor nuclear, pero ahí se cae en una falacia de composición, ¿no? Lo que es cierto para la parte es cierto para el todo. Si te explota la llanta del coche, no dices me explotó el coche, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Aunque en efecto, finalmente, te explotó una parte del coche, ¿no? Y podrías decir, me explotó el coche, sí, no habría ningún problema, pero en este caso sí hay problema, porque lo que está ocurriendo es que está generando pánico donde no debería haberlo. Tendría que haber cierta consternación, cierta preocupación, ciertos, hasta si quieres, buenos deseos para que los técnicos japoneses puedan recuperar la seguridad que había en esta planta, sí. Pero de crear un caos hollywoodesco de ya explotó otro, ya explotó otro, ya explotó otro, está muy alejado de la realidad. La prueba más tangible de que los periodistas no saben, no están entrenados la mayoría para tratar ese tipo de temas es que tú ves a gente diciendo, por ejemplo en CNN, ves a gente diciendo es que va a haber fusión nuclear. La fusión nuclear y la fusión del núcleo son dos cosas distintas. Una fusión es un cambio físico de la materia, es decir, algo que se derrite, digamos. Y la fusión nuclear es un fenómeno que se da en el Sol y que estamos intentando reproducir después. Es muy distinto. Y lo mismo aplica para esto. No es lo mismo, explota una parte del reactor o una parte del complejo de reactores de la planta que explota el reactor. ¿Estás de acuerdo? No es lo mismo. No solamente no es lo mismo, pero para mucha gente sí. Para mucha gente que no está informada va a ser lo mismo. Y otra vez los periodistas van a defenderse, van a decir, ¿sabes qué, compadre? Pues yo no tengo por qué estar entrenado para esto. Pero si revisas exactamente qué es lo que está ocurriendo, te van a decir, ¿sabes qué? Pues la verdad yo titulé de ese modo de explota reactor nuclear en Japón o explota planta nuclear en Japón, esperando que adentro la gente lea más información y se explique mejor. Entonces esos periodistas que quién sabe qué ética tengan están cometiendo graves errores, a tal punto, insisto, donde una tecnología que es realmente
hasta cierto punto muy limpia, es más limpia que todo lo que hemos hecho con los combustibles fósiles. ¿Qué ha hecho los combustibles fósiles con el ecosistema de toda la vida en los últimos 100 años? El gas, el petróleo, el diésel, ¿qué han hecho con nuestra vida? La han transformado, tanto para bien como para mal, y en términos de afectaciones han sido enormes los combustibles, han generado hasta guerras, ¿no? Y en cambio estamos condenando la energía nuclear. ¿Por qué? Porque nos parece que cuando explote un reactor nuclear va a haber una bomba, va a explotar como una bomba, cosa más alejada de la realidad. Un reactor nuclear, de llegarse a hacer la fusión del núcleo, no va a explotar como una bomba nuclear. Va a contaminar el ambiente si llegara a pasar. Contamina un ambiente bastante amplio y es posible que gente se vea afectada, se vea contaminada por esto. Eso sí es cierto. Nadie dice que no sea cierto. Pero el asunto es que las probabilidades de que eso ocurra son muy bajas. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Mientras que la emergencia es clara, la emergencia existe, la emergencia está ahí, se está intentando solucionar, todo lo que se desata alrededor, la resistencia hacia la energía nuclear, por un caso, es mayúscula, sobrepasa lo que ocurre. Pensemos que todas las centrales nucleares que se diseñaron, en los papeles le pusieron, ¿sabes qué? Vamos a pensar en que va a haber un terremoto 8.7, 8.6, 8.5, lo que sea, y que va a haber un tsunami con tanta energía. Lo que pasó es que el terremoto superó todos los cálculos posibles. Entonces, cuando 55 plantas nucleares y miles y miles y miles de edificios, cientos de miles de edificios, superan las escalas para las que estaban diseñados, eso es motivo de alegría. Eso es motivo para pensar que han sido realmente heroicos los trabajos de todos los tecnólogos y todos los científicos japoneses y todos los que colaboraron ahí a nivel internacional. ¿Por qué? Porque sencillamente, si no hubiera sido así, si hubiéramos tenido mala ciencia, mala ingeniería, estaríamos hablando de que todos los reactores nucleares, producto del terremoto, no del tsunami, del terremoto, nada más, habrían estado devastados. Pensemos desde esa perspectiva de que el 1.88%, que es del total de plantas nucleares, sufrió afectaciones y es muy probable que se pueda contener. Eso es motivo de alegría, eso es motivo para decir, ¿sabes qué? Vale la pena invertir en ciencia. Vale la pena invertir en un programa geológico nacional. Vale la pena invertir en la prevención, en hacer, ustedes lo pueden ver, cómo la gente con 30 segundos de anticipación ya sabía que venía un terremoto. Que 30 segundos es poco, quién sabe, te da chance de desenchufar muchas cosas, te da chance de salir corriendo, ¿sí? O no corriendo. Pero es motivo de alegría, definitivamente. No es motivo de preocupación, no es motivo de alarma, no es motivo para empezar a protestar por la energía nuclear. Hay muchos tipos de reactores nucleares, algunos que producen mucha basura nuclear, que es terrible, por supuesto, el manejarla, todavía no sabemos cómo manejarla, pero los reactores de última generación no producen esas cantidades ni siquiera cercanas de basura nuclear. Y eso es lo que hay que seguir invirtiendo. Si seguimos invirtiendo en ciencias nucleares, en aproximadamente 20-25 años, nosotros vamos a contar con una fuente de energía inagotable, que esa sí se llama fusión nuclear. La fusión nuclear va a ser producto de todo lo que hemos invertido en tecnologías nucleares, en esta fisión nuclear con I, en esta fisión nuclear que hemos tenido desde hace varias décadas. El desarrollo de eso nos va a terminar llevando necesariamente a la fusión nuclear, que es una fuente de energía totalmente segura e inacabable. ¿Qué tiene inacabable? Casi prácticamente infinita. Se sabe prácticamente que si nosotros invirtiéramos todo el combustible que hay en el mar, que es agua de mar finalmente, en la fusión nuclear, tendríamos energía para darle a la humanidad, en el año 2007, como está en el 2007, 14.000 millones de años, a toda la sociedad, con una tasa de crecimiento tal. Esa energía nos parece infinita, es infinita para lo que es. Y eso va a ser producto de esto. No es hora de condenarlo, definitivamente no es hora de condenarlo, es hora de actuar muy conscientes con lo que se está diciendo, ser más precisos con lo que están diciendo los periodistas y hacerle más caso a los especialistas cuando son entrevistados que a los periodistas cuando escriben su nota. Porque ellos se van a defender de muchas formas, los periodistas. Y los científicos, al decir algo que está equivocado, pierden valor en la comunidad científica. ¿A quién le vas a creer? Acércate más a los científicos y a los periodistas, critícalos. A los buenos periodistas, apláudelos, a los malos periodistas, recházalos y déjalos de ver.